Buenas tardes, amigos. Continuamos con nuestras pláticas que el aula educativa de Amigos del Hígado, desde su perfil de Facebook Live y siguiendo nuestra labor altruista, ha preparado el conversatorio Amigo. Muy interesante, el cual es nuevas terapias para el daño hepático inducido por fármacos. Este tema es muy importante para cuidar nuestra salud hepática y no olviden seguir las indicaciones de su médico y sobre todo evitar autorrecetarnos. Es por ello que tenemos como invitado al doctor Juan Francisco Rivera Ramos, quien es gastroenterólogo y hepatólogo del Hospital Español de la Ciudad de México. Él está en unos minutos, se conecta con nosotros. Nos platicará sobre este tema tan delicado y podemos aclarar nuestras dudas. También nos acompaña nuestra amiga Ruth Martínez Vázquez, quien nos dará su testimonio. Al final daremos un espacio para preguntas y respuestas, las cuales coordina el doctor Jorge Luis Po, quien es internista, hepatólogo clínico y director médico de Amigo, también de la Clínica RMD, Ciudad de México. Espero tengan preparadas sus preguntas. Adelante, por favor, doctor. Gracias, Hortensia. Un nuevo miércoles de conversatorio. Yo los saludo ahora desde Puebla, con el gusto de siempre. Eh, Agradezco la presencia de Ruth Martínez, a quien tengo el gusto de conocer desde hace tiempo, y varios de ustedes también ya la conocen, que yo le pediría a ella que se presente. ¿Y cómo es que llegaste aquí? ¿Cómo es que estás aquí con nosotros, Ruth? Ujú. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Ruth Martínez y bueno, participo con todo el entusiasmo para platicar un poquito sobre las reacciones medicamentosas que he tenido a lo largo de mi trayecto por la salud. Soy paciente trasplantada y anteriormente tuve daño de cirrosis por virus C. Ahora estoy bien. Gracias, Ruth. Entonces, bueno, mientras que se une con nosotros el doctor Rivera Ramos, les comento que este tema de los fármacos es algo que vivimos día a día, sobre todo los que en algún momento hemos tenido algún padecimiento que requiere la toma de medicamentos. Hay que diferenciar entre los que toman medicamentos de forma aguda, a veces por un solo ocasión o un solo día, y los que tienen que tomarlo en forma crónica. El reto mayor de las reacciones medicamentosas podría uno pensar que es en los que lo toman en forma crónica, por años o por toda la vida. Sin embargo, también existen reacciones medicamentosas en los pacientes que toman por primera vez un fármaco. De hecho, Ruth, por algún motivo, en su experiencia de paciente, le ha tocado vivir diversas reacciones medicamentosas. Entonces, Ruth, voy a hacerlo como conversatorio médico. Claro que sí, ¿Tú doctor. actualmente qué edad tienes? Tengo 47 años. Ok, ¿y a qué edad supiste que tenías la enfermedad del hígado? A los 23. A los 23. Ahora, ¿nos puedes platicar un poquito del origen o la causa de tu enfermedad hepática? Sí, fue por virus C a causa de una transfusión sanguínea y pues haciendo memoria, yo recuerdo que desde niña tuve diversas reacciones con diversos medicamentos y yo Ok, ahora, desconocía qué era. antes de la hepatitis C fue detectada a tus veintitantos años. Quiere decir que a partir de ese momento tuviste un poco la conciencia de tener una enfermedad ahí crónica. Sin embargo, antes de que tuvieras la detección de la hepatitis C a los, ¿qué? ¿23 años? 23 años. Ujú. Antes de eso, ya habías experimentado algunas reacciones medicamentosas. Platícanos Sí. la que te ocurrió
en forma más temprana o más joven? Eh, a los 8 años empecé con reacciones adversas sobre todo a los antibióticos. Reacciones a diversos, empecé con penicilinas, que era que era lo que más recetaban a esa edad, y pues se fueron sumando diversas reacciones a diversos antibióticos. ¿Sí? Bueno, aquí es interesante porque como lo estamos haciendo dinámico, siempre los médicos cuestionamos al paciente, decirle, ¿estás segura qué tipo de penicilina era? Entonces, porque a final de cuentas esto nos permite a nosotros etiquetar a la paciente como sensible a una categoría de fármacos y tratar de evitar el darlo, ¿no? Entonces, claro, estabas muy pequeñita a los 8 años, pero fue penicilina inyectada, Sí, ¿te dio desde la primera vez que te lo inyectaron o esto te ocurrió después de varias inyecciones? después de varias inyecciones. Ok. Bueno, ahí está interesante porque los fenómenos de sensibilidad a medicamentos hay lo que llamamos de hipersensibilidad, que generalmente ocurre con la primera exposición al fármaco. Ya desde la primera hay una reacción. Y luego están las reacciones de hipersensibilidad, esa es hipersensibilidad inmediata. Y luego hay unas reacciones de hipersensibilidad tardía, que es el paciente es expuesto varias veces, y ya cuando supone uno que el cuerpo lo ha tolerado, empieza a tener reacciones. Entonces, cuando ocurre hipersensibilidad tardía, es muy importante que el paciente y el médico exploren si esto es realmente por el fármaco o es por el uso concurrente o concomitante de otros medicamentos. O a veces coincide que uno está tomando ciertos antibióticos, que en este caso era la penicilina, y el uso concurrente de algunos alimentos. Hay algunos alimentos que también pueden dar reacciones y pueden confundirse si esto realmente es medicamentosa o alimentaria. ¿Qué tipo de reacción recuerdas que tuviste en esta primera ocasión, Ruth? Eh, pues prurito y sí, se me hacían como ronchas, ¿no? Así grandes. ¿Ok? Yo les decía tortas. Ok, pues bueno, ese tipo de reacción en la piel con ronchas y además comezón es altamente compatible con una reacción medicamentosa. Es la típica reacción de intolerancia a un fármaco, ¿no? Bien, pues ya de entrada, ahí supongo que lo que se hizo es tratar de evitar el que lo volvieras a, a emplear, ¿no? A utilizar. Ahora dime, más adelante en tu vida, esto fue a los 8 añitos, antes de que descubrieras la hepatitis C, ¿tuviste algún otro tipo de reacción medicamentosa? No, Ok. Y ya luego te vino tu etapa de hepatitis C y tal vez de tratamiento contra la hepatitis C, ¿cierto? cierto. A ver, platícame ahí qué reacciones, que ahí ya fue cuando te conocí, qué reacciones medicamentosas tuviste. Pues no toleré el tratamiento que había en ese entonces para tratar la hepatitis C. Fue interferón y ribavirina y fue una bomba para mi cuerpo, ocasionándome una plaquetopenia severa. Ok. Bueno, aquí para los que están escuchando, les comento que hay ciertas reacciones que son de hipersensibilidad y hay reacciones de toxicidad farmacológica. El fármaco que antes se utilizaba para la hepatitis C, pues algunos de los que están en la audiencia lo recibieron, que era interferón y ribavirina, que son dos antivirales, podrían resultar eficaces entre el 40 y 50% de los casos, pero siempre a expensas de una alta toxicidad. O sea, ahí no es una reacción propiamente de hipersensibilidad aguda o tardía, sino es una reacción franca de toxicidad farmacológica. Y lo inusual para el caso de Ruth es que si algunas personas tienen 100,000 plaquetas, les puede bajar 80,000 o a 70,000, pero en el caso de Ruth, las plaquetas sí bajaron tremendamente. ¿A qué nivel recuerdas que bajaron las plaquetas, Ruth? 15,000. 15,000. Bueno, se considera que cuando las plaquetas están por debajo de 20,000 y particularmente por debajo de 10,000,
sí hay riesgo de hemorragias graves, incluyendo hemorragia cerebral. Entonces, realmente era una condición, pues, crítica, ¿no? Recuerdo que en aquel entonces, eh, en el caso de Ruth muy particular, se pidieron estudios diversos, bueno, obviamente se suspendió el interferón, pero se te pidieron estudios también para ver por qué te habían bajado tantas las plaquetas, Sí, ¿sí? Y te hicieron una prueba especial, ¿te recuerdas cuál era? eh, de autoinmunidad. Exacto, te hicieron autoinmunidad. Ujú. Y En- salí positiva a varias Exacto. pruebas. Entonces, en el caso Ujú. de Ruth, las pruebas de autoinmunidad salieron positivas anticuerpos antinucleares y a otros, pero también salieron positivas anticuerpos contra plaquetas. O sea, realmente Ujú. Ruth tenía una enfermedad, digamos, mixta. Por un lado, el virus de la hepatitis C, que no había sido resuelto, y por otro lado, el problema de una autoinmunidad, ¿no? Entonces, bueno, ahí entra un poquito la complejidad de las reacciones adversas a medicamentos. Y antes de continuar con la parte tal vez más amplia de la historia de Ruth, yo quisiera presentarles un poco el cómo se estudia un fármaco. Así es que vamos a hacer un switch a pasar a diapositivas. Tú me dices, Ruth, si se pueden ver lo que estoy proyectando. Sí, sí. Ok, sí se ve, ¿no? Bueno, entonces aquí voy a volver un poquito al viejo modelo de nuestras presentaciones con diapos y les presento lo que es la investigación de un fármaco. Y resulta que a nivel mundial, cada año se logran que se acepten 40 nuevos medicamentos, con una categoría que en la FDA se les llama IND, que viene del inglés, que se llama Investigational New Drug. Entonces, estas nuevas medicamentos en investigación casi siempre parten de un número superior. Es decir, aquí dicen 40 se aceptan, pero hay aproximadamente 400 que inician, pero logran terminar solo un 10% de las que inician. El proceso de desarrollo de un nuevo medicamento tarda de 8 a 12 años. Y para que nos demos una idea, el costo de investigación de un nuevo medicamento, antes se calculaban que eran de 800 millones, pero casi actualmente es de 1.200.000 dólares. Eso es una barbaridad lo que cuesta lograr la evaluación de un fármaco y que podamos decir que es seguro para el ser humano. Entonces, eh, ahora, ¿por qué tarda tanto? Bueno, porque hay un proceso desde la concepción y diseño de la molécula. Por ejemplo, alguien quiere tener un nuevo fármaco contra eh, la diabetes. Y tú dices, bueno, pero ya hay muchos fármacos para la diabetes. ¿Cuántos hay? Busca uno en las farmacias, pues hay más de 10. Ok, pero ¿los medicamentos actuales solucionan el problema? Se le pregunta a un endocrinólogo y dice, no, porque hay pacientes que no responden con los fármacos actuales. Quiere decir que hay un fenómeno de resistencia o de falta de eficacia. O sea, aunque hay muchos medicamentos para la diabetes, para la hipertensión, para la migraña, como ejemplos, aún así hay pacientes que no logran la mejora que buscan. Entonces, la eficacia no es del 100%. Entonces, por eso se buscan nuevos fármacos. Entonces, aquí es concepción y diseño de nuevos fármacos. Luego tiene que haber una fase preclínica donde este fármaco que fue a veces conceptualizado en la mente del químico, del farmacólogo, del investigador clínico, tiene que ser sintetizado, purificado y estar listo para su uso, pero no directamente en el ser humano. Primero se hacen pruebas en animales, algunas son de corto, algunas son de largo plazo. Y luego vienen las fases de evaluación clínica, que en realidad las tres primeras son estas, fase uno, 2 y 3, y viene un proceso de aprobación que puede ser lento o acelerado, pero vean que este proceso de, eh, de simple síntesis, purificación y pruebas en animales suele tardar entre 6
y 24 meses. O sea, entre medio año y 2 años. Y la prueba ya de evaluación más robusta y completa pues, suele tardar de 2 a 8 años. De 2 a 8 años. Y entonces ya viene la fase de revisión en la Secretaría de Salud o en la FDA para que pueda autorizarse. Y entonces ya finalmente los médicos lo ponemos disponible en el mercado y se puede prescribir. Pero aunque un fármaco ya esté en uso, ya esté autorizado porque su perfil de eficacia y de seguridad fueron buenos, aún así se requiere una fase 4. La fase 4 se llama de farmacovigilancia, pero también incluye una fase de farmacoeconomía, donde tienen que ver factores de mercadeo, donde se evalúa si el medicamento realmente es tan seguro como se pensaba. ¿Por qué? ¿Por qué se tiene que volver a evaluar? Bueno, les explico. Las tendencias de investigación han ido creciendo a través de los años. Siempre hay pacientes de poblaciones diferentes. Por ejemplo, población de pacientes con alta presencia de pacientes. Pues obesidad, demencia, artrosis y arteriosclerosis. Son padecimientos que ocurren en México y en cualquier parte del mundo y que afectan por lo menos a más del 10% de la población. Vean los diagnósticos, más del 100% de la población mundial lo tenemos. Y luego hay pacientes que tienen el padecimiento, pero con una baja, digamos, ah, eh, presencia en los pacientes. Emesis, recuerden que significa náusea o vómito. Y entonces, y esta náusea y vómito, pues realmente puede ser un factor de interés, pero a un interés aún más pequeño. Y así hay varios grupos de pacientes, ¿sí? Imagínense, una variedad enorme de padecimientos. Aquí ven ustedes migraña, diabetes, en fin, diversos padecimientos importantes. Entonces, para lograr un, ah, un proyecto bien hecho, hay que prepararse como para una boda. Hay que tener muchos preparativos, muchísimos preparativos. Diseñar un medicamento, lograr un patrocinador, lograr permisos para evaluar seguridad y eficacia, conducir el estudio, obtener datos, analizar los resultados, lograr una conclusión, llegar a un dictamen y finalmente poderlo vender. O sea, son realmente muchas cosas que hablan de una gran inversión, una gran necesidad de realización de estudios, ¿no? Entonces, bueno, verán ustedes la gran complejidad de lo que es la investigación farmacológica y por qué es tan importante eh, tener las evaluaciones precisas antes de concluir que un fármaco es o no es seguro. Voy a dejar de compartir en este momento, dejo un poquito abierto, pero quería mencionar esto como antecedente general porque quería transmitir la idea de que a pesar de que haya pacientes con reacciones medicamentosas diversas, eh, hay pacientes sensibles, pero muchos otros que los toleran muy bien, ¿no? Debemos conocer a los que tienen reacciones, pero la mayor parte de los pacientes lo toleran muy bien. Me avisan por acá que ya está el doctor eh, eh, Rivera Ramos por acá, entonces vamos a darle entrada. Adelante, adelante, por favor. Creo que por aquí anda el doctor Rivera Ramos y volvemos. Muy buenas noches. Aquí estamos, con mucho gusto. Perfecto. Bienvenido, qué bueno. Me da gusto. Gracias. Aquí Estamos, eh, eh, pues, con mucho gusto de recibir nuevamente con nosotros al doctor Juan Francisco Rivera Ramos. Y yo le pediría a él mismo, para la audiencia que es nueva, que nos dijeras por qué estás acá, amigo. ¿Cómo es que te invitamos y cómo es que llegaste, amigo, y a qué te dedicas tú? Así como una primera participación breve. Ok. Ya Ruth ya se presentó y ya hablamos un poquito de la importancia de la investigación farmacológica, ¿no? Claro.
Bueno, yo soy médico egresado de la UNAM, gloriosamente Puma, igual que tú. Y, soy también gastroenterólogo por la UNAM, aunque realicé mi especialidad en el Hospital Español y con algunos intercambios con el Instituto Nacional de la Nutrición, donde empezamos más nuestra amistad, usted y yo, doctor Paul. Y bueno, finalmente hice, mismo lugar que tú, la maestría de hepatología en el área de hígado del Hospital Clínico y Provincial, entrañable escuela nuestra, entrañables maestros todos. Y el día de hoy estoy, bueno, yo llegué al grupo amigo precisamente por la amistad que nos une contigo y con el doctor Juan Ramón Aguilar. Y pues ha sido una dicha poder participar desde que empezamos allá en el Hotel Diplomático y hasta la fecha. Y pues el día de hoy estamos aquí para hablar de DIL y de Drug Induced Liver Injury, del daño hepático inducido por fármacos, que es muy importante, y de no fármacos también, porque existe también la cuestión en los alimentos, que a algunas personas nos pueden hacer daño ciertos alimentos y dañar nuestro hígado. Pero aquí estamos para aclarar esas dudas, porque la gente siempre tiene esta idea de, pues, si no me hace bien, no me hace mal. No, si no te hace bien, te puede matar. Entonces hay que tener la idea clara de que las cosas no siempre son así tan inocuas como pensamos de no me va a pasar nada, me lo tomo total, si no me hace bien. O sea, me eché este tecito de quién sabe qué, de quién sabe qué hierba, porque más en nuestro país somos muy dados a la herbolaria, ¿no? Ancestralmente, pero no hay tanta gente que conozca la herbolaria bien actualmente y entonces, pues, te dan lo que sea, ¿no? Ya en una época tuvimos el problema del cuachalalate que servía para curar la úlcera y le daban a la gente corteza de cedro, de roble, de lo que fuera, pero se la vendían como cuachalalate y todas estas cosas. Entonces, pues sí tenemos que tener cuidado con lo que tomamos y la cantidad, la dosis de fármacos, porque hay gente que pues, usa de los fármacos y también se intoxica. Y entonces, pues, a invitación y siempre, pues, considerando mi casa, el grupo amigo, para transmitir información a los pacientes, sobre todo, pues, heme aquí. Y bueno, aproveché para invitar a varios pacientes míos que he visto precisamente por Didi, medicamentosos y algunos por test raros para perder peso, para que estuvieran presentes. Espero que sí estén esta noche. Seguramente que sí. Y te actualizo un poco, amigo, hace ratito que Ruth eh, presentó su experiencia. Ruth nos comentó que ella a los 23 años le descubrieron lo de la hepatitis C, entonces vivió el tratamiento contra la hepatitis C y ya luego más adelante eh, tuvo un trasplante hepático, con lo cual actualmente está viviendo. ¿Ya cuántos años de trasplantada, Ruth? El viernes cumplo 6 años. Bravo, bravo. Felicidades. Ahora, Gracias. ahora, nos decía Ruth que en la etapa previa a la detección de hepatitis C, que fue de origen transfusional, ella tuvo una reacción a, a un antibiótico que recuerda que era penicilina, de muy chiquita, de unos 8 años. Y ya en la etapa de la hepatitis C, lo que tuvo es una más bien toxicidad medicamentosa relacionada con el uso de interferón y ribavirin, pero Así tuvo es. una reacción medicamentosa atípica, porque las plaquetas le bajaron a 15,000. Pero yo recuerdo, Ruth, que no, te bajaron todavía más. Te bajaron casi como 6, Sí, 7,000 ya cuando te trasladamos a nutrición. sí, Y ahí, pues hubo otros tratamientos que me gustaría que nos lo platicaras para ver tu experiencia con el uso de algunos fármacos y tu sensibilidad especial para que ahora tengamos los comentarios también del doctor Rivero. ¿Qué pasó cuando sí. detectaron las plaquetas tan bajas? Bueno, empecé a tomar algunos medicamentos para el tratamiento de la plaquetopenia, como la prednisona, y posteriormente me dieron el Plaquenil, porque estaban como inseguros, eh, pasaron los años, si yo tenía una enfermedad autoinmune o no. Optaron por que no, pero justo el tomar este tipo de medicamentos hizo que yo contrajera por un alimento contaminado, yo supongo.
tuberculosis intestinal. Y el tratamiento que tomé para tuberculosis intestinal también me causó reacción, ¿no? Hubo necesidad de, después de un tiempo que consideraron los médicos, de retirarlo porque el daño que yo tenía en el hígado Hay que avanzó. mencionar el medicamento, Ruth. ¿Tú recuerdas el A nombre? rifampicina, La la rifampicina. rifampicina. Ujú. Hizo que el daño que yo tenía inicial Bueno, te han de haber dado progresara mucho. rifampicina e isoniazida. Exactamente. Sí, ok. Hizo que aumentara pues yo tenía ya un grado de avance de la enfermedad, tenía una fibrosis 3, pero no en un lapso no mayor de 6 meses, progresé rápidamente a cirrosis. Y eso se dieron cuenta porque estaba siendo evaluada para una reconexión, porque tuve que ser intervenida quirúrgicamente por una oclusión intestinal, por la misma tuberculosis. Y al ser evaluada se dieron cuenta que el estadio de mi hígado estaba en grado ya de cirrosis y pues estaba ya en una fase descompensada. Ok, si quieres, terminamos ahí un poquito para enfocarlo hacia el tema Ujú. de esta, pues, digamos, experiencia tuya con un nuevo fármaco que fue la mezcla de rifampicina e isoniazida. Entonces, ¿qué opina, doctor Rivera Pues Ramos? ahí tenemos dos fármacos que son hepatotóxicos bien conocidos, tanto la isoniazida como la rifampicina. La rifampicina, que no muchas veces da estos problemas, pero cuando los da, los ocasiona gravemente. Eh, el tener problemas de coagulación muchas veces es el arranque para eh, una enfermedad de daño hepático inducido por medicamentos y se alteran los factores procoagulantes y se tienen los factores de coagulación activados por la acción de la rifampicina y sustancias parecidas. En algunos casos raros, pero incluso la tetraciclina ha podido hacer esto. Y la isoniazida hace esto y da una hepatitis reactiva, además hepatotóxica que se tiene, pero bueno, es el tratamiento base de la antifímico, de la tuberculosis, y el uso de la rifampicina, pues es un complemento también. Y bueno, aquí se le dieron dos cosas que pueden ser agresivas, y que ella tuviera trombocitopenia, y la baja de plaquetas, que es el nombre médico de esta baja de plaquetas, aunque mucha gente dice plaquetopenia, pero trombocitopenia es lo correcto, porque no solo es la plaqueta, sino su capacidad de adherencia entre ellas, se pierde la capacidad de la adherencia plaquetaria, se pierde en los factores de procoagulación y se activan los factores de coagulación por otra cascada. Entonces a veces esto no funciona y empieza a haber pequeños cambios de moretones en la piel y luego cansancio importante y empieza 3, 4 semanas después de iniciar estos medicamentos a presentarse ictericia. El paciente se pone amarillo, como todos nuestros amigos saben, esto es ictericia, que viene del francés de jaunisse, de amarillo. Entonces, bueno, pues esto es lo que está sucediendo. Y sí, esto es un claro ejemplo de intoxicación por fármacos, un daño hepático inducido por fármacos. Entonces, aquí sí tenemos esto, más una enfermedad debilitante que favorece que le hagan más daño, como es la propia tuberculosis, que sabemos que además es uno de los grandes imitadores de otras enfermedades, como lo es la sífilis también, que por cierto está regresando ahora de forma importante, problema pálido. Entonces se van a empezar a utilizar nuevos fármacos que también son hepatotóxicos, básicamente la penicilina se va a empezar a utilizar nuevamente de forma importante, y esto pues nos debe pues poner en alerta de que las cosas están sucediendo, de que tenemos que tener cuidado con los medicamentos que se usan. Muy bien, pues, un tema complejo sin duda, estimada Ruth, porque Sí. te tuvieron que dar prednisona porque estaban muy bajas tus plaquetas. O sea, las había interpretado, pues tenías anticuerpos antiplaquetarios. Y claro, al darte la prednisona,
ayudó a controlar lo de las plaquetas, pero te redujo tus defensas. Sí. Y esta inmunosupresión, seguramente te tuvieron que dar prednisona a dosis alta. Esto lo explico porque a nuestros pacientes con hepatitis autoinmune que tenemos con prednisona siempre están angustiados. Las dosis que se utilizan en la etapa aguda de una púrpura trombocitopénica o plaquetas tan bajas como las que tuvo Ruth suelen ser de 60 o 50 miligramos al día. Entonces, ya para la hepatitis autoinmune, muchos de los que están en la audiencia, que son nuestros pacientes con hepatitis autoinmune, a veces los tenemos con dosis entre 5 y 15 miligramos por día, que es una dosis mucho menor. En el caso de Ruth, recibió dosis muy altas. Lo ingrato es que permitió mejorar la plaquetopenia, pero la expuso a la tuberculosis intestinal, ¿no? Lo cual es así como también atípico, porque la tuberculosis es más bien como pulmonar, ¿no? Entonces, Ruth le dio tuberculosis intestinal, que se dice que es por leche no pasteurizada, ¿no? O sea, entró Leche bronca. la leche bronca, ¿no? Y entonces, ya que dicen, bueno, pues ya la detectamos lo que tiene Ruth, vamos a darle tratamiento, que obviamente el tratamiento que te dieron fue con toda la fe del mundo, porque además te lo dieron en el sacrosanto Instituto Nacional de Nutrición. No sé si conocías ese sitio, Juan Francisco, el No, sí, sacrosanto Instituto. sí, conocí, Entonces, tuve el gusto de estar en ese templo del saber y ese conocer templo. y trabajando y conocer a grandes maestros como don Luis Guevara, queridísimo, el doctor David Kersenovich, Wolpert, Misael Uribe, en fin, mucha gente querida. Y sí, este tema pues de la tuberculosis, finalmente pues no podían parar el tratamiento a pesar de lo que estaba sucediendo. O sea, tenía que seguir con sus esteroides, con sus alteraciones de plaquetas, pero tenían que darle el tratamiento, si no, no se iba a curar. Y hacer granulomas tuberculosos en el intestino es ocluirse o subocluirse. Entonces, pues sí, ahí estaba la balanza de ¿qué puedo hacer? Voy a tener estas reacciones adversas, ya lo sé, pero necesito curar. Y entonces, pues sí, hubo probablemente una época muy fuerte, muy dura de medicamentos y de estar teniendo estas reacciones adversas de las plaquetas. Y además, comenta el doctor Po que además hubo anticuerpos antiplaquetas. Entonces, bueno, es que se cargaron todas las cosas para la pobre Ruth. Ah, ahora, Ruth, te tuvieron que dar la isoniazida y rifampicina como parte de un tratamiento, un esquema aceptado internacionalmente para la tuberculosis. Y en efecto, fíjense que hay veces que los médicos sabemos que pueden estos fármacos inducir algo de daño hepático y sabemos que tiene que haber mucha vigilancia. Cuando a un paciente le vamos a dar un fármaco con potencial de hepatotoxicidad, lo vigilamos. Yo le pediría ahí que nos ampliara un poquito más el doctor Rivera Ramos que cuando se utilizan fármacos, por ejemplo, para el acné, fármacos como para la artritis reumatoide, y estamos en comunicación con el dermatólogo, el reuma, cuáles serían las pautas de vigilancia, porque hay veces que los médicos comprendemos que no hay seguridad al 100% en el uso de fármacos y que hay veces hay que aceptar cierta toxicidad con el fin de lograr la meta de, pues, de erradicar alguna enfermedad, ¿no? Y antes de que diera la respuesta a ello, Juan, eh, comento una nota de uno de nuestros pacientes que nos está viendo, que es Angie Lee. Dice que cuando tenía 10 días de trasplantada, su organismo no aceptó el tacrolimus y le dieron como ataques epilépticos. Y además le bajaron las plaquetas a 7000. Entonces, bueno, es otro caso de la vida real. Si quisieras comentar primero de lo de Angie Lee, en ese Bueno, sentido. ¿Mm? efectivamente, pues decíamos, se pone en la balanza qué es lo que va a ir pasando. Sabemos qué reacciones poder esperar. ¿Cómo lo vamos a vigilar? Bueno, un aliado invaluable son las pruebas de funcionamiento hepático con una biometría hemática completa para vigilar las plaquetas
y buscar también desde el punto autoinmune la existencia de los anticuerpos contra plaquetas para estarlo vigilando. Claro, en ese momento la prednisona, el esteroide, estaba colaborando contra esos anticuerpos y para favorecer el que no hubiera la trombocitopenia. Pero también los propios esteroides tienen sus reacciones adversas de aumentar de peso, de tener lo que se llama cara de luna llena o fascia de luna llena, jiba de búfalo que empieza a crecer ahí un poco de grasa atrás de nuestras vértebras y que hay algo de barriga. Bueno, eso es algo esperado, pero hay que usar el esteroide y al mismo tiempo no podemos dejar de darle el tratamiento antifungo, antituberculoso que se tiene. Entonces, sí, se sufre, pero sabemos los médicos que esto va a pasar y la mejor vigilancia pues, son estas pruebas de funcionamiento hepático, vigilar la bilirrubina directa. Es raro que suba primero la indirecta, a veces puede pasar, pero en general la bilirrubina directa y ver las pruebas de coagulación, lo que es el tiempo de protrombina, de tromboplastina, y hoy día pues tenemos más el índice internacional de medición, el ratio, International Ratio, que sirve para ver el grado de coagulación que se mide en números al 5, en fin, y es más fácil poder llevarlo. Pero todo esto es lo que estamos vigilando. Y en algunos pacientes, el daño inducido por fármacos puede alcanzar, en algunos casos, también a la glándula tiroides. Puede afectarnos a veces el uso de algunos fármacos a la glándula tiroides y esto darnos algunas alteraciones de hipertiroidismo leve o de hipotiroidismo leve, que todo esto se va a terminar cuando dejemos de usar los fármacos dañinos. Aún así, habrá que seguir protegiendo el hígado con algunas cosas como pues, tratar de quitar los esteroides que ya no se necesiten, el utilizar medidas como el ácido ursodeoxicólico, que muchos de nuestros eh, oyentes y videntes de este tema están bien conocidos de que esto sirve mucho para ayudar. Y cuando es demasiado bajo el nivel de plaquetas, en algunas ocasiones también tenemos que hacer plasmaféresis, que es un arma de dos filos, porque a veces incluso los pacientes llegan a hacer reactividad a la puesta de plaquetas externas. Pero bueno, sabemos que puede pasar, pero es mejor que no ponerlos porque los factores de coagulación están alterados y si no el paciente va a empezar a tener problemas de sangrado, hematomas, hemorragias nasales, epistaxis se llama eso, hemoptisis causada por tos, o incluso sangrado del tubo digestivo o cualquier lesioncita en la piel puede sangrar mucho al cortarse las uñas, inclusive puede suceder. Entonces, sí, tenemos que estar pendientes y vigilantes haciendo pruebas de funcionamiento hepático y una biometría completa constantemente para ver cómo funciona, cómo vamos recuperando. Claro, claro. Bueno, fíjense que eh, un poco para añadir a esta inquietud de Angie Lee, que tuvo una reacción a tacrolimus, comparto otro tema de Juan Antonio Jiménez, que dice que en la niñez y juventud consumí varios medicamentos, tanto tomados como inyectados, eran de marcas famosas y los recomendaban en esa época. Dice, tengo dos preguntas. La primera es, ¿por qué muchos de estos ya están fuera del mercado? Y la segunda es, ¿con el tiempo se podrá liberar de nuestro cuerpo todos estos fármacos que nos pueden producir toxicidad? Bueno, yo voy a abordar la segunda pregunta y dejo la primera de por qué muchos de estos fármacos ya están fuera del mercado para el doctor Rivera. La segunda les platico, casi todos los medicamentos conocemos con detalle lo que es la vida media. Es decir, el tiempo que tarda el organismo en eliminar el fármaco por completo, ¿sí? Porque no hay ningún fármaco, así como el alimento es procesado, transformado en nutrientes, luego llega al hígado, luego el hígado almacena o produce más proteínas y se bombea a todo el cuerpo. Ese alimento llega un momento en que se absorbe, se transforma y se destruye por completo. Así ocurre con los fármacos. No hay un fármaco que se quede en nuestro cuerpo para toda la vida. El tacrolimus, por ejemplo, que mencionaba Angie Lee, tiene una vida media de 12 horas.
Y la recomendación es que cuando alguien tiene una toxicidad grave asociada a un fármaco, se suspenda y esperemos al menos 7 vidas medias para estar seguros de que ya no hay nada de ese fármaco en nuestro cuerpo. Es decir, si un fármaco tiene 12 horas, 7 vidas medias sería aproximadamente 3 días y medio. Y por seguridad se dice, bueno, espérate una semana. A veces nos preguntan cuando alguien está anticoagulado y que está anticoagulado porque tiene un problema cardíaco o de válvulas y podría haber un riesgo de embolias o trombosis. Entonces no pueden suspender su anticoagulación a menos que vayan a ser operados. Y algunas personas nos dicen, doctor, yo estoy anticoagulado, pero tengo enfermedad del hígado, pero además tengo un problema de la cadera, me tienen que hacer un reemplazo de la cadera o me tienen que hacer un procedimiento en mi columna. Entonces hay que suspender el anticoagulante. O a veces cuando hay una ligadura varicial que podría requerir pues alguna intervención que pudiera ocasionar sangrado. Entonces le decimos, tienes que suspender tu fármaco y al menos esperar 7 vidas medias. Los anticoagulantes de los que utilizamos ahora, que son por vía oral, tipo Xarelto, casi todos ellos tienen una vida media de 8 a 12 horas. Entonces, con 3 días y medio que se espere uno es suficiente como para que ya no haya un efecto de prolongación del sangrado. Entonces, yo le diría que al que hizo la pregunta de que si en algún momento se eliminará el fármaco, sí, se elimina. Lo que se refiere a toxicidad, se elimina. Lo que no se elimina son las reacciones de hipersensibilidad. La reacción, que puede ser hipersensibilidad inmediata o tardía. Lo que mencionó Ruth al principio, de que tuvo una reacción con urticaria, mucho comezón por penicilina, es una reacción como por hipersensibilidad. Entonces, esa queda en la memoria. Entonces, lo mejor es no exponer al, al, al paciente a este medicamento. Pero el resto de los medicamentos que son por toxicidad medicamentosa, como lo que ocurrió con Ruth, con el interferón y la ribavirina, o con la isoniazida y con la rifampicina, eso pues es toxicidad medicamentosa y se elimina por completo de su vida. Así es que yo creo que puede estar tranquilo, Juan Antonio, de que no se va a quedar ahí por toda la vida. Ahora, sobre la pregunta que hace Juan Antonio de por qué algunas marcas ya no están en el mercado. ¿Por qué algunas marcas ya no están en el mercado? Por varias razones. La primera es porque cumplieron su objetivo y hay fármacos nuevos que los superan con creces. Segundo, porque en algún momento dado su beneficio es mucho más pobre que el perjuicio que causan, y esa es otra razón por la que se hace. Hay organismos que se encargan de regular esto, que el principal en este caso es la COFEPRIS en nuestro país, pero existe la Food and Drug Administration, los estudios europeos, en fin, que es un consenso que hacen varios farmacólogos, médicos clínicos, y se suman los daños que se reportan. Por eso es tan importante reportar lo que pasa con un paciente. Hay una hoja especial donde se reportan los efectos adversos que muchos de nuestros compañeros no llenan en nuestro país desafortunadamente, pero si se llena esto y se informa que hemos tenido tal reacción, pues entonces se tomarán cartas en el asunto. A veces, aunque el medicamento haga cierto efecto de hipersensibilidad tipo 1 o 2, bueno, tiene que seguirse tomando. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el ejemplo del tacrolimus es muy importante porque pues, es uno de los mejores medicamentos que nos ayudan a mantener una buena respuesta en gente trasplantada. O nos ayudan a otras hepatopatías en general o a otros órganos en el organismo, en otras situaciones. Entonces, no es tan fácil desistir de un medicamento que nos ha ayudado tanto y aunque tenga sus reacciones de hipersensibilidad, pues a veces bajamos la dosis o la espaciamos mucho, pasando estas
horas que comentaba el doctor Poe, entonces a veces esperamos 3, 4, 5, hasta 7 días para estarle dando la dosis mínima posible y tratar, mientras tanto, de ver que no tengamos esa hipersensibilidad. Pero un medicamento tan bueno, que ha sido bueno a lo largo de la historia desde que apareció para ayudarnos en gente trasplantada de diferentes cosas, pues no, pero en especial en trasplante hepático, pues no podemos quitarla tan de golpe, ¿no? Tenemos que considerar todas las posibilidades, disminuir las dosis, disminuir el tiempo de utilización, alargar las dosis lo más que se pueda, pero que no dañe al paciente. Entonces, a veces hacemos pruebas, ensayo y error, donde pues a ver si a los 5 días no le hace tanto daño, si lo puede tomar cada 14 días, que ya sería mucho, pero bueno, tratando de preservar el beneficio. A veces algunos fármacos entonces se van porque hacen daño, otras veces porque hay medicamentos mejores que nos ayudan a tratar mejor lo que estamos haciendo en este momento. Entonces, ya hay medicamentos que se quedan, por ejemplo, en el tratamiento de la tuberculosis, pues ha habido muchos fármacos, pero la isoniazida sigue siendo un fármaco importantísimo y sigue vigente a pesar de los años que tiene de estarse utilizando, y llegó para reemplazar a muchos otros que se utilizaban antaño, y ahí sigue, a pesar de sus reacciones adversas, a pesar de que casi todos los médicos sabemos todo lo que va a pasar con la isoniazida, pues sabemos que es curativo y la seguimos utilizando. Entonces, sí hay fármacos que desaparecen por estas varias razones. Bien, yo quisiera, hay más comentarios, más saludos de la audiencia. Saludos a Esther, a Antonia, a Mauro, a Nora, a Silvino, que nos mandan sus mensajes de afecto. También a José Francisco Quiroz, que nos ve desde Costa Rica. Hola, José Francisco, qué gusto. Y yo quisiera volver, antes de otra pregunta interesante de la audiencia, con nuestra invitada paciente, con Ruth, porque resulta que tenía hepatitis C, resulta que se le da interferón de ribavirina y resulta que hace toxicidad. Y luego le dan prednisona y luego le dan rifampicina, pero ahí estaba el virus C. ¿Y qué pasó con tu virus C, Ruth? ¿Cómo te lograste Eh, librar de él? Entré a un protocolo de investigación de un nuevo antiviral, de los nuevos antivirales de hecho que están, y me fue de maravilla. Perfecto. Entonces, ¿tú coincidirías que un fármaco como interferón y ribavirina, que estaban antes en el mercado, qué bueno que desaparezcan, ¿verdad? Sí, sí, muy Sí, esos, tóxicos. algunos, como decía el doctor Rivera Ramos, pues desaparecieron porque pues, sí, fueron sustituidos por medicamentos más nuevos. Ahora, pregunta de Magdalena para el doctor Rivera. Buenas noches, un placer saludar. ¿Es posible que fármacos prescritos para colitis, aparentemente, por 2 meses en alguien que además tiene daño al hígado con fibrosis, pudieran caer mal o producir reacciones? Y menciona Spasmopri por 1 mes, Hidrasec por 30 días, Gelan Plus por 15 días, Inhibitron, Espaven enzimático por 20 días, todos al mismo tiempo. ¿Pueden inducir esto reacciones o no? Todo fármaco, todo producto de tratamiento herbolario, todo en un momento dado nos puede hacer daño. No es común, ciertamente, que los medicamentos utilizados para el síndrome del intestino irritable, que es su nombre correcto, aunque sigamos diciendo colitis, el síndrome del intestino irritable, pues hay que estar vigilante de los pacientes. Parece como que fuera alguna rutina muy fácil de estarlo sobrellevando, le doy esto y lo veo en 6 meses. No, hay que estarlo vigilando porque sí ha llegado a pasar que primero haya intolerancia y luego en algún caso ha habido hipersensibilidad. A este fármaco que menciona en especial, bueno, ha habido reacciones de toxicidad, básicamente al utilizarlos a largo plazo, raras de hipersensibilidad, de tener un daño hepático inducido por fármacos, pero sí lo ha habido en algún momento. Y muchos pacientes que utilizan este fármaco están teniendo con frecuencia muchos dolores de espalda. Hay una reacción en especial
hacia los músculos de la espalda baja y es uno de los motivos frecuentes de suspender este medicamento. Yo en lo particular no me gusta porque llegamos a tener alguna vez en el Hospital Español alguna gente que hizo una reacción importante a nivel renal y por acuerdo del servicio de gastroenterología y hepatología del hospital decidimos no utilizar este medicamento. Pero pues esto ya cada institución, cada médico puede decidir lo que puede hacer. Yo en lo particular sí he tenido esta reactividad a nivel muscular, ninguna otra consecuencia importante, no baja de plaquetas, pero hablando de medicamentos que parecen inocuos, hace muchos años dentro de los inhibidores de bomba de protones había el omeprazol, que en algunos pacientes a la primera dosis o a la segunda dosis hacían elevación de las transaminasas hepáticas muy grandes, de 5.000, 7.000 y hasta 10.000. Llegué a ver, y con prueba de ensayo y error, de a ver, déjenlo de tomar, le tomamos otras pruebas, le volvimos a dar la dosis y otra vez hacia 5.000 la transaminasa glutámico-pirúvica y oxalacética, ahora a la aminotransferasa y aminotransferasa, en aquella época el nombre era TGO-TGP. Y entonces vimos que había esto, se reportó al laboratorio que lo hacía y finalmente acabó saliendo del mercado por tantos reclamos que había a nivel mundial. Entonces, sí llegó a causar hepatotoxicidad inmediata, no es lo común, pero sucede en algunos casos y tenemos que estar atentos a las reacciones adversas. Casi nunca leemos lo que dicen las cajas de los medicamentos, ni los pacientes ni los médicos. Bueno, la gente no lee lo que dice, lo que tiene su pasta de dientes, y alguna gente puede ser alérgico a algunos productos de la pasta de dientes. Por ejemplo, hay gente que tengo encías hipersensibles y usan las pastas que tienen estroncio, y el estroncio puede ser hepatotóxico y nefrotóxico, daño hepático, daño renal para algunos pacientes. Entonces, veamos lo que tiene. La leyenda no se la ponen para que usted la lea mientras va al baño, es para que usted haga pensamiento crítico de lo que estoy tomando y haga conciencia de, lavé los dientes. Y a veces esto no lo interrogamos, ¿no? De qué pasta utiliza para lavarse los dientes o qué enjuague, que a veces también nos dan reacciones. Ok. Y yo además agrego para la pregunta y la inquietud de Magdalena, que yo en general, de los fármacos contra la colitis, yo diría que en general, mi experiencia ya en la clínica, por más de 30 años, es que son muy nobles. En general no son inductores de grandes reacciones medicamentosas. Lo que sí sería cauto es utilizar polifarmacia, ¿no? No es necesario tantos fármacos a la vez, sino los más apropiados, siempre guiados por el médico, ¿no? Hay una pregunta aquí interesante que yo creo que refuerza la inquietud de alguien que ya preguntó, era, ok, doctor, ya dijo que se elimina los fármacos y ya no se queda en el cuerpo después de la vida media, pero dice, ¿y las vacunas contra COVID que traen DNA se lograrán eliminar? Bueno, les platico. Hubo mucha controversia sobre usar o no, si eran seguro o no ciertas vacunas, porque traían DNA, que tenían ácidos nucleicos. Bueno, en realidad eran ácidos nucleicos, generalmente una fracción del RNA mensajero del virus. Y había la inquietud de que esto pudiera integrarse a nuestro genoma, a nuestras células. Y bueno, les explico que ya después de muchas investigaciones, resulta que esta tecnología de utilizar el RNA mensajero de los virus ya había sido utilizado en el caso de las vacunas contra la hepatitis B. Había una experiencia de más de 30 años a nivel del mundo. Esto, de hecho, permitió acelerar. Cuando uno introduce una vacuna que está hecha a base de ácidos nucleicos, esta vacuna, en efecto, va a llegar al torrente circulatorio, se va a absorber desde el tejido subcutáneo al torrente circulatorio y ya va a llegar a las células del cuerpo. ¿A qué células queremos que llegue? Bueno, queremos que llegue a las células del sistema inmune para potenciar una respuesta de inhibición del virus. Entonces, lo que va a ocurrir es que ese RNA mensajero va a permitir que el sistema inmune
reconozca esta molécula como extraña y desarrolle una respuesta inmune. Pero este ácido nucleico de RNA de la vacuna, una vez que produce el estímulo para producir una respuesta inmune, va a ser degradado. No se queda todo el tiempo en nuestro cuerpo, se degrada ese RNA o DNA que entró como vacuna. Porque recuerden que la vacuna no lleva un microorganismo vivo, no lleva el virus, nada más lleva una parte del ácido nucleico del virus. Entonces, en realidad son muy seguras y quédense tranquilo de esos. Otra comentario de José Ramiro Bracho dice que a él le ofrecieron el interferón, pero no lo aceptó. Dice, yo me esperé al Harvoni y ya soy hepatitis C negativo. Bueno, gracias por comentar. Es el primer antiviral de acción directa que funcionó muy bien. Luego, Hernán pregunta, no es medicamento, doctor, pero ¿qué daño le hacen a mi hígado, a mi cuerpo en general, los esteroides anabólicos androgénicos? Y pone así como un signo así de decir, ay, qué pena. Entonces, yo creo que, ¿qué daño podría haber? Seguramente Hernán pues ha recurrido a este uso de esteroides anabólicos guiado tal vez en un gimnasio para hacer músculo. Hay que entender primero cómo funciona el músculo. Uno, es un error hacer fisicoculturismo diario. El músculo tiene que crecer primero en número y luego en tamaño. Es decir, un crecimiento en número o en tamaño es isovolumétrico, si aumenta el número. Pero hay que dejarle un descanso. Hay que hacer ejercicio, hacer descanso. Eso ayuda a que crezca más. Hacerlo diario no permite que haya un crecimiento ni un mayor número de células musculares rápidamente. El utilizar anabólicos esteroideos infla, es decir, aumenta el tamaño isovolumétrico. Los dejamos de utilizar y entonces vuelve a su normalidad. Pero los esteroides anabólicos nos pueden dañar sobre todo a las glándulas suprarrenales y darnos una hiperfuncionalidad de estas glándulas o rara vez también hacer lo contrario, que dejen de funcionar esas glándulas suprarrenales. Finalmente, todo lo que entra en nuestro cuerpo tiene que ser metabolizado en el hígado y va a tener una reacción benéfica y una adversa. Si es en demasía la cantidad que estamos utilizando todos los días y lo usamos todos los días innecesariamente, pues estamos potenciando un efecto dañino básicamente a nivel endocrinológico que afecta primero a las glándulas suprarrenales y luego puede potenciar algún efecto secundario en el daño a la tiroides. Entonces, yo no les recomiendo a mis pacientes que lo hagan. Y si además tienen que tomar medicamentos para proteger su hígado, pueden interferir un poco en el metabolismo secundario de estos fármacos protectores y en algunos casos hasta anular este efecto. Yo les recomendaría no utilizarlos diarios. Si los utiliza, utilícelos a la mínima dosis posible. También en los gimnasios les recomiendan comer y comer y comer pollo en la tarde, en la mañana, en la noche, en grandes cantidades. Hay que vigilar también los alimentos que consumimos. Algunos animales que consumimos están inyectados para hacer hipertrofia precisamente del músculo y tienen algo de anabólicos esteroideos. Hay que comprar lo más fresco que podamos, lo que consumimos, en especial el pollo. Entonces, y no consumir tantos alimentos de esta manera. Es importante mantenerse sanos. Y añadiendo un poco también a la pregunta, no tienen DNA las vacunas contra el COVID. El COVID es un virus RNA y precisamente pues uno de los medicamentos que ha funcionado también es la nitazoxanida porque se utilizó también para potenciar el efecto de los primeros antivirales de acción directa, demostrando la capacidad de destrucción. Entonces, hay muchas otras vacunas que nos han puesto a lo largo de la vida y nos potencian el efecto de poder. La vacuna es un aviso como que viene un agente chiquito, nos preparamos para defendernos de ese agente chiquito. Cuando viene el grande, ya estamos listos para defendernos de ese agente
agresivo grande. Entonces, las vacunas en general son seguras. Hay muchos lugares donde se investiga, la gente de pues, BioNTech, AstraZeneca, etcétera, pues funcionó bien todo esto que se investigó, que se está investigando para otras cosas. No es que fuera de repente que se estudió, solo se cambió el uso porque hubo una prioridad a nivel, pero sí tenían estudios previos. Bien, pues Entonces, esto es lo que sucede. tenemos espacio para solo 3 preguntas más. Es increíble cómo el tiempo vuela, pero hay todavía varias inquietudes. Eh, una de ellas es Guille Lira, pregunta, dice, doctores, un saludo, así como a Ruth, y enhorabuena por su buena salud, y en especial para nuestra presidenta. Mi pregunta es por la herbolaria. Tenemos que preguntar por el uso de X hierbas que nos recomiendan X persona. Pues Gracias ya había por ilustrarnos. dicho al inicio de lo de la herbolaria, pues hoy día la gente cree conocer la herbolaria como lo hacían antaño las gentes que poblaron estos continentes primitivamente, y no es así. No toda la gente conoce bien la herbolaria, y aún conociéndola, la herbolaria puede ser de alta hepatotoxicidad. Hay hierbas para curar la náusea, el vómito, para aliviar de los cálculos renales, incluso los estimulantes del vaciamiento de cálculos a través de la vía biliar, que pues tenemos esa famosa anticalculosa que se vende en el estado de Puebla, que ayuda, según esto, a sacar esto. Y en algunas ocasiones lo que hace es impactar ese cálculo biliar y acaba en un desastre donde hay que hacer colangiopancreatografías, cortes a nivel del esfínter de Oddi, para que se vacíe el conducto correctamente. Y hay otras personas que son muy sensibles, por ejemplo, a las quetatinas que vienen en el té verde tan utilizado hoy día en nuestro país. Pues sí, los polifenoles que tiene el café y el polifenol del té verde son hepatoprotectores, pero la quetatina es una sustancia que nos es dañina para el hígado, y no necesitamos mucha dosis, baja dosis, pero el día que nos hace daño, pues nos hace un gran daño. Incluso ha habido alguna vez, decía el doctor Miguel Ángel Mercado Díaz, de nutrición, precisamente, que él había trasplantado a una paciente que había tomado una sola taza de té verde, pero muy concentrado, y acabó el trasplante, así como nuestra amiga Ruth, pero en este caso por hepatotoxicidad. Entonces, cuidado con lo que tomamos. Hay algunas bebidas, inclusive, a la gente le gusta una bebida alcohólica que se llama Jahrmeister de Alemania, que tiene 56 hierbas. ¿Y usted conoce todas esas hierbas? ¿Usted ha vivido en Alemania? ¿Ha estado en contacto con ellos desde niño? No, ¿verdad? Entonces, es muy probable que alguna de esas, si usted lo toma seguido, pueda hacernos daño. Tenemos que tener cuidado. La herbolaria puede ser muy buena cuando la gente conoce perfectamente la herbolaria. Todas las medicinas inicialmente salieron de las plantas, empezando por la propia aspirina, que viene del sauce llorón, y de ahí se sacan los salicilatos y se toman, y pueden ser muy buenos. Hay gente que llega a hacer toxicidad, hepatotoxicidad, al uso crónico de aspirina o a las grandes dosis de aspirina. Entonces, la herbolaria, con mucho cuidado. Lo que se estudia en un laboratorio es precisamente qué posibilidades un fármaco me puede hacer daño, y aún haciendo una gran vigilancia de a veces de años de ensayos clínicos, puede no resultar, y en alguien aparece una toxicidad. Entonces, sí, la herbolaria, si no la conocemos bien, si no sabemos lo que estamos tomando, no lo use, porque puede matar. Oye, yo la única hierba que sí conozco y que recuerdo que mi abuelita y mi mamá me la daban era el epazote, frijoles con epazote, y ya luego aprendí que puede ser buena para las amibas. Sí, y para los Pero, parásitos en general. para este en general. Pero, pues ahora hay cosas más, pues, eficaces, inmediatas que eso. Pero bueno, es un remedio muy ancestral y muy Sí, conocido. sí, Bueno, sí, sí. preguntas breves, respuestas breves. Ajá. José Francisco Quirós pregunta, ¿qué tan dañino es el fluconazol? ¿Puede dañar al hígado y producir cirrosis?
El fluconazol en general es un esteroide de nueva generación que se utiliza para algunas cosas en especial. Incluso se ha utilizado para controlar la esofagitis eosinofílica y otras cosas. En general no es tan hepatotóxico. Si se toma por largos periodos para algunas otras cosas dermatológicas, pues sí puede ser que en algún momento pueda ser dañino, pero en general busquemos seguir las dosis recomendadas por el médico. No se automedique, vaya con el médico para que le atienda correctamente. Sí, y luego hay el uso del fluconazol agudo. Yo ahorita tengo un paciente hospitalizado con un problema complejo de infeccioso. Entonces se le detectó cándida y se le está dando fluconazol para la cándida, que es un hongo. Pero hay veces que se llegó a dar fluconazol como para hongos de los pies por 6 meses o por 9 meses. Entonces ahí sí puede dañar el hígado, no para producir cirrosis, pero sí que puede dañar el hígado. Sí. Janet Cejas Camacho dice, buenas noches, en caso de mujeres con patología hepática autoinmune y recetan hormonas para climaterio, ¿existe algún riesgo hepático? Bueno, el utilizar hormonas en algunas ocasiones para hepatitis autoinmune lo han hecho algunos médicos. Yo no soy partidario de esto. Yo soy partidario de llevarlo más tranquilo con las dosis mínimas posibles de esteroides para hepatitis autoinmune, en especial cuando hay sobreposición de otros problemas, como enfermedad de Wilson o algo concomitante. Utilizar la menor posible de la cantidad de esteroides y utilizar hepatoprotectores bien conocidos como el ácido ursodeoxicólico, el ácido desoxicólico. En general, esto responde bien. La dosis alta y combinada con hormonas femeninas, en lo particular, a mí no me parece adecuado. Creo que potencia efectos daños de algunos fármacos, aunque sí hay compañeros que los utilizan y han tenido éxito, pero yo creo que preferiría no utilizarlos en Sí, mi perfecto. personal. En efecto, yo creo que eh, tengo la misma impresión. Daisy Brami hace una pregunta que es demasiado específica para su esposo. Dice Daisy Brami que, ¿qué recomienda a mi esposo? Fue diagnosticado hace 3 años con hepatitis autoinmune. Actualmente está normal, con estudios hepáticos de rutina en valores normales, únicamente con proteína C reactiva en valores altos, que salió en 6,95 y más recientemente con dolor de cabeza. Y fiebre. ¿Qué puede consumir de medicamentos? Pues bueno, la respuesta para Daisy es que no podemos dar una respuesta tan concreta, porque eso generalmente implica un acto médico, es acudir con el médico, que idealmente por la enfermedad del esposo, que es hepatitis autoinmune, sí tiene que ser un especialista, para que valore por dónde puede ser el origen de esta dolor de cabeza y la fiebre. Y que la proteína C Porque reactiva no porque solo hay se riesgo de que detecta por nosotros cuestiones de dijéramos hígado. directamente ahorita un tratamiento, un medicamento sin que lo conozcamos, ¿no? Sí. Marisela pregunta que si es correcto tomar ácido ursodesoxicólico para alguien como ella con hepatitis autoinmune. Sí, es correcto y se usa bien y ayuda muchísimo en estas personas. Claro que sí, está muy bien. Y manténgalo, pues eso dependerá de la evolución que tenga a largo plazo. Y decía yo, pues, y la proteína C reactiva que se produce en el hígado, pero se libera cuando hay estados inflamatorios en otros órganos inclusive. Entonces, la proteína C reactiva no solo nos habla del hígado dañado, nos puede hablar de otros órganos dañados. Entonces hay que investigar en la pregunta anterior y el uso del ácido ursodeoxicólico es muy para la hepatitis. Bueno, yo quisiera, ya casi para terminar, volver a dar el micrófono a Ruth, que es nuestra paciente invitada de hoy, que nos ha compartido su vivencia con reacciones medicamentosas. Ya después te tocó, hace 6 años, por esta progresión rápida hacia la cirrosis, pues descompensada, tener que, pues, vivir
un trasplante hepático. Y al tener un trasplante hepático, mucha gente piensa que ya tiene el hígado nuevo, todo perfecto, maravilloso. Sin embargo, todavía hay que tomar medicamentos, ¿verdad, Ruth? En Así es. en este fase, este periodo de tu vida de ya trasplantada, que tomas tus medicamentos, ¿cómo te ha ido en tu interacción con los fármacos? Pues ahora sí puedo decir que le atiné porque me ha ido muy bien. No he tenido muchos efectos secundarios, pues sí, los esperados por el fármaco, pero creo que en parte ha sido porque pues me mantengo activa y cuido mucho mi alimentación. Perfecto, qué bueno, felicidades. Creo que ya para la despedida también surgió una pregunta de Jimmy Palomino. Buenas noches. ¿La GGT aislada elevada 4 veces el valor normal sirve para el diagnóstico de CBP? ¿La GGT elevada? La gamma glutamiltransfertirasa, que normalmente se asocia mucho cuando hay necrosis eh, hepática importante, puede estar elevada. Cuando hay hepatotoxicidad por fármacos también, pero también cuando existen alteraciones inmunes o autoinmunes que son de otro órgano, como en este caso la trombosis plaquetaria, la trombocitopenia, también puede ser que esté un tanto elevada. El solo elevar gamma transfertirasa, que GTP, no es un indicador que nos oriente mucho. Hay que hacer otros estudios en otros órganos, en riñón principalmente, en tiroides y, por supuesto, pruebas de funcionamiento hepático. Muy Para bien, ver si hay algo más. Ha pues sido un placer. como otras ocasiones, disfrutamos mucho este conversatorio. Gracias a todos por sus preguntas, su entusiasmo en estar liberando sus dudas. Gracias a Ruth y a Juan. Yo regreso el micrófono a nuestra presidenta Hortensia para terminar nuestro simposio y dar los mensajes adicionales. Muchas gracias. Pues somos muy afortunados porque hemos aprendido mucho a cuidar nuestra salud y no nos queda más que agradecer al doctor Juan Francisco Rivera Ramos por tan excelente plática, al doctor Jorge Luis Po, a nuestra amiga Ruth Martínez Vázquez, muchas gracias, y a todos los que se conectaron, esperando esta plática les sea útil para cuidar su salud en general, pero sobre todo su hígado. Por otra parte, les recuerdo nuestra próxima sesión el miércoles 10 de abril de 2024. Estará con nosotros la psicóloga Samantha Ursúa y Madrid con un tema también muy interesante, que es la comunicación efectiva. Ya ella nos explicará de qué se trata, pero se oye muy bonito. Como ven, no se pueden perder esta plática y también los invitamos a que visiten nuestra página web www.amigo.com. Y pues con esto terminamos nuestra sesión y yo les mando un fuerte abrazo con mucho cariño y muchas gracias, doctores. Gracias, Ruth, por esta Gracias. sesión tan bonita. Gracias, Frida, se me pasaba nuestra estrella. Gracias, Muchas Frida. gracias. Hasta luego. Muchas gracias, hasta Hasta luego, luego. hasta luego. Yo me quedo para saludar aquí a mi amigo un ratito más. Muy bien.